El trabajo como derecho fundamental. El derecho al trabajo tiene una doble dimensión, individual y colectiva, reconocida en el artículo 25, 26 y 334 de la Constitución. El aspecto individual se refiere a la facultad que tiene toda persona de elegir y ejercer profesión u oficio en condiciones dignas y justas. En la dimensión colectiva, implica un mandato a los poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, porque de lo contrario, el ejercicio del derecho al trabajo se convierte en una sin expectativa. En repetidas ocasiones, la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho al trabajo, debe ser reconocido como un atributo inalienable de la personalidad jurídica. Un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la medida en que a través de él, la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho, el individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios indispensables para su congrua subsistencia, y además desarrolla su potencial creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto productivo con su entorno. El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja en la especial consagración que la Carta Política hace, tanto en el sentido de protección subjetiva, con la enumeración de principios mínimos que limitan el ejercicio legislativo y con el reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo. El derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Según la Constitución Política, el trabajo es un fin del ordenamiento constitucional, uno de los fundamentos del Estado, un derecho y una obligación social. Asimismo, el texto superior impone al Congreso la obligación de respetar algunos principios en el Estatuto del Trabajo y prevé ciertos límites que la ley, los acuerdos y los convenios no pueden soslayar. En particular, la Constitución reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y que cualquier regulación legal o contractual del trabajo debe respetar la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores. Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha dicho que las condiciones dignas y justas no son únicamente axiológicas, sino que deben estar dotadas de eficacia jurídica. Además, ha recordado que se trata de un derecho que no solo debe ser garantizado por las autoridades públicas, sino que también debe ser respetado por todos los particulares que se encuentren inmersos en cualquier tipo de relación laboral, pues estos también están sujetos a la Constitución y obligados a realizar sus principios. Sumado a lo anterior, ha afirmado que el disfrute del derecho al trabajo no se agota en el acceso y la permanencia de una vinculación laboral, sino que es indispensable que su ejercicio se realice en condiciones dignas y justas. La Corte también ha señalado que el establecimiento de relaciones laborales justas, mediante la eliminación de factores de desequilibrio que aseguren la vigencia y efectividad del principio de igualdad, la protección a ciertos sectores de trabajadores que se encuentran en situación de debilidad manifiesta o carecen de oportunidades para la capacitación laboral y la consagración de un sistema contentivo de una protección jurídica concreta del trabajo que debe ser desarrollado por el legislador a partir del señalamiento de unos principios mínimos fundamentales. Este tribunal también ha afirmado que las condiciones dignas y justas se relacionan con la plena realización de los principios enlistados en el artículo 53 superior, y que además comprende la garantía de otros derechos fundamentales en el ámbito laboral, como son el derecho a la integridad tanto física como moral, el derecho a la igualdad, a la intimidad, al buen nombre y a la libertad sexual, entre otros. Algunas circunstancias en las que a través del tiempo la Corte ha evidenciado la necesidad de proteger, mediante acción de tutela, las condiciones dignas y justas en las que se realiza el trabajo son las siguientes. Y la afectación del mínimo vital por la suspensión o retraso en el pago de los salarios y las prestaciones laborales, y el desconocimiento de la contraprestación por la efectiva prestación del servicio, en desconocimiento del principio de primacía de la realidad sobre las formas.
La necesidad de realizar un traslado docente cuando por razón de la distancia, del difícil acceso a los lugares de trabajo y de las particulares condiciones de salud, los trabajadores tienen que arriesgar su integridad física y hasta su vida para asistir al empleo y cumplir con su deber. 6. El retiro inmediato o futuro de trabajadores por la supresión de dependencias o entidades públicas sin intentar previamente una reubicación. Y la discriminación por acoger un sistema de cesantías distinto al más conveniente para el empleador. Situaciones de maltrato y discriminación recurrentes y sistemáticas, así como circunstancia de acoso laboral. B. La realización de acusaciones públicas injustificadas y sin la previa realización de un proceso disciplinario. B. La declaratoria de insubsistencia, concomitante con la presencia de circunstancias de estrés laboral y síndrome de burnout en el marco de los riesgos ocupacionales. En síntesis, el trabajo ocupa un lugar axial en el ordenamiento constitucional, y se trata de un derecho que debe desarrollarse en condiciones dignas y justas, lo cual significa que tanto en el ámbito público como en el privado deben respetarse los principios instituidos en el artículo 53 superior: la libertad, la igualdad, la dignidad y los derechos de los trabajadores, como son la intimidad, la integridad física y moral, el buen nombre y la libertad sexual, entre otros. Asimismo, el legislador ha buscado que las relaciones de trabajo sean libres de acoso laboral y la jurisprudencia tanto ordinaria como constitucional ha protegido el derecho en condiciones dignas y justas, entre otros, en caso de afectación del mínimo vital. Necesidad de realizar traslados de docentes por razones de salud, procesos de supresión de dependencias o entidades públicas, discriminación por ejercer el derecho a la libre escogencia en el sistema de seguridad social, situación de acoso, maltrato o discriminación y daño al buen nombre.